Bueno, ahí estamos grabando. Hola, espero que estén muy bien. Vamos a charlar en esta oportunidad sobre el metabolismo del calcio y del fósforo. Vamos a tratar de hacer un repasito sobre este tema importante para conocer algunas cuestiones generales y vamos a profundizar por ahí en algunas y otras vamos a dejar más bien para profundizar en las actividades de cada comisión durante la cursada. Por acá les habla Eric, que seguramente ya me han escuchado en algún que otro teórico, y quiero comentarles que si bien yo le voy a estar poniendo la voz a esta presentación, las diapositivas que van a ver y todo el diseño que tiene este Power, que está espectacular, es del compañero Lucas Gracia, que también lo han visto en muchísimos otros teóricos, así que bueno, esto sale del trabajo en conjunto. Vamos a comenzar, vamos a hablar de calcio y de fósforo. Y en realidad esto para ustedes no es ninguna novedad porque el calcio y el fósforo son dos elementos químicos y dos nutrientes minerales que ya han escuchado en nuestra cursada y seguramente en otras también, porque realmente les hemos nombrado estos minerales en muchos temas de la materia, porque siempre van cumpliendo distintas funciones a lo largo de los temas que vamos viendo. Fíjense que si yo quiero empezar a nombrar funciones del calcio, ya se me ocurren como un montón de ideas disparadoras, ¿no? Un montón de flechitas. Por ejemplo, yo puedo decir que el calcio es importante en la secreción hormonal. Muchas glándulas endocrinas que tienen almacenadas sus hormonas en las células endocrinas, cuando reciben un estímulo, ese estímulo genera que en la célula aumente la cantidad de calcio citosólico y entonces se libera una hormona. Por ejemplo, se nos viene seguramente a la cabeza la secreción de insulina, ¿no? Que cuando de repente aumentaba la glucemia, en la célula beta pancreática pasaban un par de mecanismos que terminaban generando un aumento de calcio y así era como la insulina se liberaba a la sangre. Otro lugar, otro proceso donde el calcio era importante, sin duda, en la contracción muscular. Ustedes se acuerdan que en los músculos estriados la concentración de calcio en el citosol es el determinante para ver si el calcio, para ver si el miocito del músculo está relajado o está contraído, ¿no? Algo sumamente importante. ¿Se acuerdan que el calcio iba a ir al sarcómero y iba a poder interactuar con proteínas regulatorias para decidir si la actina y la miocina se podían cruzar y formar esa unión entre actina y miocina para generar la fuerza de contracción? Y en el músculo liso, si bien no teníamos estas proteínas regulatorias, también el calcio jugaba un papel importante para la contracción por las proteínas reguladoras que tenía el músculo liso para poder terminar fosforilando esa cabeza de miocina y que se una con la actina y contraerse, ¿sí? Así que el calcio era el guión que toda célula muscular necesitaba para contraerse, súper importante. Podemos nombrarlo también en la conducción nerviosa. Ustedes se acuerdan que muchos potenciales de acción que hemos trabajado tienen que ver con una despolarización por la entrada de sodio, pero el calcio también es un catión que abunda más en el exterior celular que en el interior celular. Entonces la entrada de calcio a una célula excitable en cantidades suficientes va a generar una despolarización y posiblemente un potencial de acción, ¿no? Esto lo veíamos en ondas lentas, en sistema digestivo, lo veíamos también en el potencial de acción de las células automáticas del sistema de conducción cardíaco, como en el potencial de acción del nódulo, que en su fase 0 se despolarizaba por entrada de calcio. También en procesos de exocitosis, ¿sí? Así como hablamos hoy de la secreción hormonal, por ahí yo puedo liberar productos de la célula que no sean hormonas y eso también está gatillado por calcio. También podemos nombrarlo en activación e inactivación de enzimas. Hoy lo decíamos en músculo liso, las quinasas de las miocinas para que se contraigan uniéndose con la actina son enzimas que van a depender de la cantidad de calcio que haya. Y podemos nombrarlo también como segundo mensajero. ¿Se acuerdan que cuando los receptores están en la membrana y llega un mensaje, por ejemplo un mensaje de tipo proteico que no puede atravesar la membrana, entonces tiene su receptor ahí en la membrana plasmática, ese receptor puede generar un segundo mensajero para que el interior celular como que se anoticie, por así decirlo, de que llegó el mensaje. Y bueno, muchas veces ese segundo mensajero es el calcio, ¿sí? Bueno, qué repasito con el que arrancamos, ¿no? He pasado por varias partes
de la cursada, pero porque entiendo que cuando llegan a este tema, ya muchos de los temas de fisiología los han visto. Entonces quiero como recordarles en todos los momentos en que hemos nombrado el calcio, y posiblemente incluso me animo a decir que puede faltar alguno más, ¿sí? El calcio aparece como un mineral muy importante en muchos procesos fisiológicos. El fósforo, si bien uno por ahí cuando lo escucha dice, che, no tanto, porque no me resuena el fósforo como por sí solo, el fósforo sí es muy importante en algunas cuestiones, sobre todo estructurales, como por ejemplo, está formando parte de la molécula de ATP, que el ATP ustedes saben que es la moneda energética de la célula y que necesito de ese adenosín trifosfato para un montón de procesos que requieren energía, como la contracción muscular, como el transporte activo a través de la membrana, como el movimiento de algunas células gracias a su citoesqueleto. Bueno, realmente un montón de cuestiones que requieren de ATP, y bueno, para tener ATP necesito fósforo. Y también importante la activación e inactivación de muchas enzimas, ¿sí? Así como decíamos hoy del calcio, el fósforo sin duda con las quinasas y las fosfatasas, ¿se acuerdan? Esas enzimas que me ponen o me sacan el fósforo. Bueno, de esa manera puedo regular un montón de procesos en las células, como si yo dijera prendiendo o apagando las enzimas, si le pongo le saco el fósforo. Así que bueno, súper importante. Otra cosa que por ahí no está acá, pero que podemos recordar, los fosfolípidos, ¿no? Los fosfolípidos como estructura de todas las membranas celulares. Bueno, fosfolípidos también necesitan fósforo ahí. Así que fíjense que son elementos que están en un montón de cuestiones. Díganme si no será importante tener regulados estos elementos, ¿sí? Así que bueno, esto es súper importante como recordar por qué el calcio y el fósforo son tan trascendentales, porque en realidad después, a lo largo del teórico, no vamos a hablar tanto de esto y vamos a hablar, sí, del calcio y del fósforo, más bien como un material de depósito. El calcio y el fósforo, ambos pueden estar formando cristales, es decir, se juntan y como si yo les dijera, se solidifican, ¿sí? Forman una estructura dura que deja de formar parte del calcio o el fósforo que usan las células para estos procesos que charlábamos y empiezan a quedar cristalizados en forma de hidroxiapatita. ¿Dónde están estos cristales de hidroxiapatita, que son cristales de calcio y fósforo? Bueno, están en el pelo, están en las uñas, están en los dientes, pero sin duda, donde más están es en los huesos. Y no solo los huesos tienen esta función de depósito de calcio y fósforo, sino que también los huesos, y por supuesto no menor, necesitan de una dureza, necesitan de ser una estructura sólida, rígida, para poder aguantar nuestro peso, aguantar nuestra estructura, sostener una postura, poder generar distintos movimientos sin que el cuerpo se ponga laxo o se caiga o se flexione en exceso, ¿sí? Entonces toda esa dureza, rigidez que tienen los huesos está generada por los cristales de hidroxiapatita. Así que le sumamos una función más al calcio y al fósforo que viene a ser la función de rigidez o de solidificación ósea, ¿sí? Con estos cristales de hidroxiapatita que vamos a ver que se llevan el 99% del calcio y el fósforo que están en el organismo. Quiere decir, todo esto que yo arranqué contándoles en el teórico de para qué sirve el calcio, para qué sirve el fósforo, bueno, eso es solamente lo hacemos con el 1% del calcio y del fósforo que tenemos en el cuerpo. El 99% está como cristales en los huesos. Bueno, continuamos. ¿Cómo encontramos el resto de ese calcio y ese fósforo que no están unidos a los huesos? Bueno, el calcio, cuando no está unido a los huesos, puede estar, por supuesto, en el interior celular. Ustedes se acuerdan que el calcio citosólico es muy poquito, pero sí guarda porque tenemos una gran organela almacenadora de calcio, que es el retículo, y eso ustedes se lo acuerdan. Pero fuera de las células, es decir, en el plasma, en nuestro medio interno, ¿cómo encontramos al calcio? Bueno, lo podemos encontrar de tres maneras. Puede estar libre, es decir, sin estar asociado a nada, esa es la forma iónica. Puede estar asociado a proteínas plasmáticas, ¿sí? Por ejemplo, la albúmina es una proteína plasmática que une calcio, entonces vamos a encontrar calcio unido a albúmina. Y puede estar asociado a otros aniones, porque el calcio es un catión con su carga positiva, se ve atraído por aniones. Y el principal anión al que se asocia, sí, yo creo que no es sorpresivo, por eso los damos juntos, es el fosfato, ¿sí? El calcio y el fósforo como que siempre están medio de la par y se asocian como forma iónica en el plasma y ahí quedan flotando, o se asocian como forma de cristales, ¿sí? Como decíamos recién, la hidroxiapatita.
El fósforo también puede estar unido a proteínas, también puede estar unido a, en este caso, cationes. ¿Sí? El fósforo se puede unir al calcio, sería como decir lo mismo pero en sentido contrario. Pero el fósforo en su forma libre tiene dos maneras de encontrarlo. Una manera es la de fosfato monoácido, que es la que ven ahí que tiene un solo protón, una sola H, y si no, el fosfato diácido, que es el que ven ahí que tiene H2, ¿sí? Dos protones. Entonces, cuando hablamos de formas libres, el calcio siempre es calcio más 2, mientras que el fósforo puede ser mono o diácido, es decir, con uno o dos protones, lo cual ya me da la pauta de que eso me va a servir para algo, porque yo sé que si una misma sustancia puede tener uno o dos protones, se puede estar comportando como un ácido, por ejemplo el fosfato diácido, y liberarme un protón, o el fosfato monoácido se puede estar comportando como base y agarrándome un protón. Así que ya vamos a charlar en breve sobre una función buffer que tiene el fosfato, ¿sí? Ahora, si yo quiero medir el fósforo y el calcio en sangre, bueno, ahí les ponemos los valores de concentración. Cada vez que ustedes vean en un estudio de sangre que alguien se midió la calcemia o la fosfatemia, ustedes se acuerdan que todo lo que termina en emia es en sangre, queremos que sepan que lo que se midió es la forma libre o la forma iónica de estos dos minerales, ¿sí? Cuando yo mido calcio, no mido el calcio unido a proteínas, el calcio pegado al fosfato, mucho menos mido el calcio en los huesos, sino que lo que mido es el calcio libre, que más o menos el valor normal es entre 8,8 y 10,6 miligramos de decilitro, y lo mismo para el fosfato. Cuando uno mide fosfatemia, mide estas dos formas de fosfato libre, el mono y el diácido, con los valores de 2,5 a 4,5 miligramos de decilitro. Bien, bueno, ahora, ¿de dónde sacamos nosotros estos minerales para tenerlos en esta cantidad y en tanta distribución, con tantas funciones en el cuerpo? El calcio podemos encontrarlo de muchas fuentes alimenticias. Una que sin duda la vamos a poner primero porque es la que más conocemos todos y todas, es la de los lácteos. Obvio que si yo les digo, bueno, a ver de dónde sacan calcio, a todos se nos va a venir a la mente de la leche. Y esto es una cuestión que ha trascendido, yo diría, a la población en general, porque independientemente de estudiar o no una cuestión afín a la salud, esto creo que lo sabemos todos, en cualquier persona que ustedes se crucen por la calle. Si vos le decís, ¿de dónde sacas calcio cuando comes? Y seguramente te dice de la leche. Eso es cierto, los lácteos tienen una buena carga de calcio que nosotros podemos absorber, pero de todas formas no es la única y tampoco es la fuente con mayor cantidad de calcio, le llamamos biodisponible, es decir, la cantidad de calcio que yo tengo en ese nutriente para poder absorber. Eso es lo que me habla de disponibilidad, de que yo lo pueda agarrar y lo pueda meter a mi organismo. Pero hay otras fuentes de calcio, como les decía, incluso algunas con mayor biodisponibilidad. Estas son los vegetales de hoja verde, ¿sí? Vegetales de hoja verde tienen buena cantidad de calcio. Legumbres también tienen buena cantidad de calcio. Ahí están viendo como algunos ejemplos, ¿sí? Por supuesto, preparados que tengan derivados de legumbre, no sé, por ejemplo, por decirles el tofu, ¿sí? Que es un alimento que deriva de la soja, bueno, también entonces va a tener el tofu, sobre todo preparado con sales de calcio, una buena cantidad de calcio para que yo pueda incorporarlo a mi organismo, ¿sí? Los frutos secos, que ahí tienen un par de ejemplos, frutos secos que conocemos, y el agua incluso tiene siempre electrolitos, le llamamos cuando están en el agua, nutrientes, que también podemos incorporar desde ahí, ¿sí? Si yo les digo, tomando agua, ¿me alcanza para poder cubrir mis necesidades de calcio? Bueno, no, la verdad es que no, pero en realidad lo que sí queremos mostrarles es que no es que si yo no me tomo un vaso de leche a la mañana y otro vaso de leche a la tarde, me va a faltar el calcio, como muchas veces se dijo, e incluso hoy lo pueden llegar a escuchar, ¿sí? Como esto de que si no tomo la leche, los huesos van a estar débiles porque me va a faltar calcio. Bueno, no, en realidad en la alimentación humana nunca necesitamos de un alimento que tenga que estar sí o sí. No sí o sí tengo que consumir leche, no sí o sí tengo que consumir o brócoli o zanahoria o carne. En realidad lo que sí tengo que consumir son nutrientes, ¿sí? Yo sí o sí tengo que consumir calcio porque ya vimos que lo necesito para un montón de funciones. ¿De dónde lo saco? Bueno, ahí tenemos un montón de opciones de dónde sacarlo, ¿sí? Por eso tengo una amiga y fue compañera docente también que siempre nos decía, y para mí eso no,
a mí al menos siempre me quedó porque me ayudó mucho, que no hay alimentos esenciales, sino que hay nutrientes esenciales. Vos lo que necesitas es calcio, ¿sí? Ahora, no por eso necesitas tomar sí o sí leche todos los días. Fíjense todas las fuentes de calcio que encontramos. Por otro lado, el fósforo también lo incorporamos de la alimentación. Viene el fósforo en algunos pescados, siempre los pescados son, ustedes por ahí lo podrán ver después a lo largo de su carrera, pero los pescados tienen como distinta proporción y distintos nutrientes en su composición en función de, sobre todo, la ubicación donde ese pescado vive. Si no es lo mismo un pescado de agua dulce, de agua salada, de aguas profundas, etc. Pero bueno, ahí tienen algunos ejemplos de pescados que contienen fósforo. También aparecen en los lácteos y en los huevos, en los cereales, como aparece ahí la avena. Frutos secos también incorporan fósforo, así como calcio, y algunas semillas. Bien, esas son las fuentes de fósforo. Luego también, si uno consume cosas por ahí procesadas, es decir, que no sean naturalmente cosas con mucha cantidad de fósforo, puede incorporar fósforo de otros lados. Por ejemplo, gaseosas, ¿sí? Son algunas gaseosas, no sé si todas, pero algunas gaseosas tienen alto contenido de fósforo. Entonces, ahí les cuento que de dónde lo pueden incorporar y ya les tiramos como una puntita, que es que el fósforo, cuando lo tenga que eliminar, se va a eliminar por vía renal, ¿sí? El fósforo se va a ir por orina, así que un concepto que vamos a estar hablando es el de la fosfaturia, la cantidad de fósforo que yo elimino por orina. Bueno, llegamos a una parte como central en esta actividad teórica, porque si medio que nos plantamos desde acá, desde este gráfico, y tratamos de ver los caminos que tiene que hacer el fósforo y el calcio, ya sabemos cuáles son los territorios a donde vamos a tener que ir a estudiar y a poder después analizar qué pasa con estos minerales ahí. Y como todo en fisiología, es pasible de ser regulado. Entonces, bueno, ya veo los territorios donde tengo que conocer calcio y fósforo. Entonces, cuando estudie cómo se modifican los valores de calcio y de fósforo, ya sé a dónde puedo ir a regular alguna u otra función para siempre, acuérdense en fisiología, tratar de conservar la homeostasis, volver los valores de fósforo y de calcio a sus valores normales, ¿sí? Yo siempre les pongo como medio burdo, me atrevería a decir, para la comparación, pero para que ustedes lo piensen de una manera sencilla, como si esto fuese dinero, ¿sí? ¿Y qué les digo siempre con respecto al dinero? Que cuando uno quiere analizar cuánta plata tiene, ¿qué hace? Se fija cuánta plata le entra, es decir, cuánto gana, se fija cuánta plata gasta, es decir, cuánto pierde, y se fija cuánta plata tiene ahorrada, es decir, los depósitos. En el organismo, si yo quiero estudiar el calcio y el fósforo, los puedo pensar como si fuese dinero. Y de esa manera me voy a fijar cuánto calcio y cuánto fósforo me entra. Entonces ahí tengo que ir a pensar en digestivo, porque dijimos que eran minerales que yo incorporaba de la alimentación. También voy a pensar cuánto calcio y cuánto fósforo pierdo, y son minerales que se van por orina, entonces me voy a ir a fijar a riñón. Y después me voy a ir a fijar mis ahorros. ¿Se acuerdan que yo les dije 99% del calcio y el fósforo que tenemos en el organismo están guardados en el hueso con estos cristales de hidroxiapatita? Entonces mi alcancía, mi caja fuerte, por así decirlo, es el hueso. Ahí yo tengo almacenado el depósito de calcio y fósforo, ¿sí? Acá tienen los valores para el calcio. Fíjense que cuando uno ingiere calcio, la recomendación que tenemos acá vigente es ingerir más o menos 1 gramo día de calcio. Pero fíjense qué importante que cuando uno analiza el calcio en heces, aparecen 900 miligramos día. ¿Eso quiere decir que yo absorbí solamente 100 miligramos de calcio? Bueno, netamente, es decir, en total, y sí, la verdad es que terminé absorbiendo solo 100 gramos de calcio. ¿Pero por qué? Porque yo tengo una absorción del 10%, es decir, de 1 gramo o de 1000 miligramos yo absorbí solamente 100. Bueno, no, en realidad yo tengo una absorción de más o menos el 35%. Esto por supuesto puede variar y también varía, como les decía hoy, con la biodisponibilidad del nutriente, del alimento de donde yo esté incorporando ese calcio, ¿sí? Pero bueno, un valor estándar, como el que sacamos acá del libro de Guyton, es el de una absorción de más o menos el 35%. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes se acuerdan que a digestivo, al tubo, llegan un montón de secreciones que
Entre ellas contienen calcio. Por ejemplo, las enzimas pancreáticas, muchas necesitan calcio para su activación, ¿sí? Las proteasas que vienen del jugo pancreático, por ejemplo. Entonces yo absorbo 350 miligramos de calcio, pero 250 miligramos al día se me están yendo con las secreciones digestivas. Eso hace que en heces aparezcan 900 y que yo en total, es decir, netamente, haya absorbido solamente 100 miligramos de calcio en el día. Eso con una ingesta de 1 gramo día. Bien, ese calcio es el que pasa al líquido extracelular, al medio interno, al plasma. Bien, ahora, ese calcio que entró, si yo todos los días ingreso 100 miligramos, 100 miligramos, 100 miligramos de calcio, a lo largo de la vida me voy a ir calcificando. Entonces, siempre necesitamos mantener los balances. Es decir, si ingresan 100 miligramos de calcio, yo debería excretar 100 miligramos de calcio. La excreción la llevo a cabo por los riñones, que fíjense, todo el calcio se va filtrando, en el día se filtran casi 10.000 miligramos de calcio y luego la inmensa mayoría de ese calcio se reabsorbe. ¿Pero se reabsorbe todo? No, se reabsorbe casi todo, porque 100 miligramos no se reabsorben. Entonces cuando voy a la orina me encuentro con que yo excreté 100 miligramos al día de calcio. Esa sería mi calciuria. La calciuria es más o menos 100 miligramos día. Bien, entonces si absorbí 100, orino 100. El balance está justamente en equilibrio. Lo que entra sale. No siempre en todo momento de la vida es así. Por ejemplo, cuando estamos creciendo, si somos niños, ahí la ingesta debería superar a la excreción, porque la idea es yo incorporar calcio y quedármelo, no eliminar el total de calcio que ingerí, para poder ponerlo en los huesos que cada vez van aumentando su tamaño porque yo estoy en crecimiento. Entonces ahí, cuando soy pequeño, el balance cálcico o fosfocálcico es un balance negativo porque la ingesta supera a lo que yo excreto. Cuando soy mayor, y por ahí sobre todo el envejecimiento que está asociado con una pérdida de masa ósea, cuando soy mayor, ahí el balance fosfocálcico es positivo, ¿sí? A mí ahí me termina pasando, yo no ingiero la cantidad de calcio suficiente como para igualar todo lo que voy perdiendo. Porque en el hueso no están tan activados los procesos de fijación de calcio y sí están activados los procesos de remoción del calcio, ¿sí? Los voy cada vez sacando más calcio y ese calcio se va yendo, ¿sí? Pero en un adulto, en una persona que ya terminó su crecimiento y que no está envejeciendo, en un adulto en condiciones fisiológicas, el balance fosfocálcico debería mantenerse siempre en valores estables. Si ingerís 100, elimine 100, ¿sí? Ahora, ¿eso significa que el hueso no cambia su calcio? Bueno, no. El hueso siempre está en una estructura y como en un estado, por así decirlo, dinámico. Yo, obvio, veo un hueso todo duro, como solidificado, y pienso que eso ni tiene vida. Pero en realidad, en ese hueso están pasando un montón de cosas que llevan a todo el tiempo estar recambiando esos cristales de fósforo y de calcio que yo tengo como para optimizar esa arquitectura. Los huesos con los que yo terminé la adolescencia no son los mismos huesos que cuando yo empiezo a envejecer. Y eso tiene que ver con que el hueso se va intercambiando todo el tiempo para darle como una buena funcionalidad al hueso y que no sea un hueso pasible de dañarse, de por ahí eso cuando se somete a tensiones fracturarse. Entonces el hueso continuamente se va recambiando en su composición para poder, como siempre, estar cumpliendo una buena función en el adulto, ya les digo, sin ser ni niño ni envejecido. Entonces fíjense que todo el tiempo vamos a estar depositando material nuevo, pero así como depositamos en la misma cantidad, siempre y cuando las condiciones sean fisiológicas, se va a ir absorbiendo, ¿sí? Se va a ir llevando de ese hueso que estaba depositado al líquido extracelular. Entonces hablo de un recambio óseo. Ese recambio óseo tiene que ver con continuamente ponerle nuevos minerales y sacarle más minerales al hueso, ¿sí? Ustedes de sistema digestivo y de riñón ya conocen. Saben que en el sistema digestivo la absorción se da por los enterocitos, sobre todo en el duodeno. La secreción tiene que ver con estos jugos que les decía que llegan al tubo digestivo. En riñón saben que las nefronas que producen la orina tienen 3 procesos, que son la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular. Y bueno, acá ya les anticipa el cuadro que el calcio y el fósforo se filtran
y luego se reabsorben, ¿sí? No son minerales que se estén secretando. Pero de lo que por ahí no hemos trabajado mucho es del hueso. Entonces yo les quiero contar un poquitito nomás de esto, ¿sí? Y como les decía hoy, el hueso, si bien parece una estructura sólida, rígida, les diría yo como dura y solamente como que tiene minerales, es una estructura viva y dinámica. Y como toda estructura viva, en ese hueso hay células. Vamos a hablar de 3 tipos celulares cuando hablemos de hueso: osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Osteoblastos, los primeros que nombramos, son las células que se van a encargar de dar como recambio a la población celular del hueso. El hueso está formado por osteocito. Ustedes saben que el cito es la terminación de célula y osteo hace referencia al hueso. Entonces, ¿qué células tiene el hueso? El osteocito, sin duda. Ahora, ese osteocito, así como la matriz cálcica que yo les decía, se va recambiando y esos cristales todo el tiempo se van depositando nuevos minerales y yo voy removiendo otros minerales, las células también se van recambiando. Y quienes les dan origen a esas células son los osteoblastos. A medida que el osteoblasto trabaja, va generando nuevos osteocitos y va secretando nueva matriz ósea. La matriz ósea es el territorio donde el calcio y el fósforo se van a cristalizar. Entonces voy a ir construyendo nuevo hueso. Entonces el osteoblasto es como la célula encargada de generar hueso. El osteoblasto, a medida que trabaja, genera matriz ósea para que el calcio y el fósforo cristalicen y nuevos osteocitos. El osteocito es la célula residente del hueso, ¿sí? El osteocito está ahí. Y el osteoclasto es la célula que tiene una función contraria. El osteoclasto se encarga de remover el hueso. Así como el osteoblasto les dije que lo generaba, el osteoclasto lo rompe a ese hueso. Entonces, vieron que hoy hablábamos, voy a volver un segundo para atrás. Vieron que hoy hablábamos del depósito y la absorción cuando vemos la flechita del líquido extracelular al hueso. Bueno, el depósito estaría a cargo del osteoblasto y la resorción estaría a cargo del osteoclasto. El osteoclasto son células que ni siquiera son células de la línea ósea, sino que derivan como de células macrofágicas y son células que se acuerdan los macrófagos de sangre que agarraban y fagocitaban y iban como degradando lo que comían. Bueno, el osteoclasto hace lo mismo, se fija al hueso, tiene enzimas proteolíticas o proteasas, ¿sí? Puede romper y tiene mucho lisosoma, entonces secreta protones, eso genera un medio ácido y hace que el hueso como que se corroa, como que lo va rompiendo. Entonces, naturalmente, el osteoblasto y el osteoclasto tienen funciones antagónicas. A medida que el osteoblasto te va sintetizando nuevo hueso, el osteoclasto te lo va rompiendo. Ahora, esto de vuelta en el adulto fisiológico. Si yo soy un niño, ahí los osteoblastos funcionan mucho más porque yo netamente, en total, estoy produciendo más hueso del que rompo. Y cuando estoy envejeciendo, lo contrario. A medida que voy envejeciendo y pierdo masa ósea, ahí es el osteoclasto el que más funciona. En el adulto fisiológico deberían estar balanceados. Ahora, si un adulto tiene un problema hormonal, donde por ejemplo tengo mucho calcio, el osteoblasto va a terminar funcionando más, ¿sí? Y va a terminar generando huesos como más mineralizados, por así decirlo. Eso no es tan común, porque lo más común que podemos encontrar como patología ósea, ya corriéndonos del adulto fisiológico, es por ejemplo la osteoporosis. Que ahí en la osteoporosis, fíjense que ya el nombre un poco nos ayuda, osteohueso, porosis como con poros, ¿no? Como que me da a entender que ese hueso no está tan mineralizado, que le está faltando algo de material. Y bueno, tiene poros. Esa osteoporosis tiene que ver con una mayor función de los osteoclastos por sobre los osteoblastos. Por eso les decía, es interesante conocer este grupo de células porque su balance es el que me da una correcta salud ósea, ¿sí? Yo necesito que estas células estén coordinadas y que funcionen sin que ninguna sobrepase la función de otra para que el hueso pueda como quedarse mineralizado como debe estar. Ahí esta figura les muestra un poquito la idea de lo que les quería mostrar. Fíjense cómo están los osteocitos, que son las células verdes, inmersos entre las fibras de colágeno que dan la matriz ósea, y ahí están todos rodeados de cristales. Ese es el cuerpo del hueso, ahí está solidificado. En la superficie del hueso yo tengo los osteoblastos, fíjense, si se miren a la imagen en la flechita de la izquierda,
fíjense que los osteoblastos están todo el tiempo liberando calcio y fósforo. Entonces ellos son los encargados de mineralizar el hueso. Pero luego pueden venir desde otro lado, fíjense que están como llegando al hueso, los osteoclastos. Que los osteoclastos, vieron que les dije que venían de una línea macrofágica, llegan como de unas células sanguíneas que llegan como precursores, y cuando llegan al hueso y se activan, fíjense que se unen al hueso y hacen como una laguna. Esa es lo que se llama laguna de resorción ósea, ¿sí? El osteoclasto se fija y en esa como superficie donde se fijó empieza a tirar sus proteasas, sus protones y va rompiendo hueso. ¿Y ven cómo le hizo un huequito? Bueno, luego ese osteoclasto se va a ir y los osteoblastos de al lado se encargarán de tapizarlo con nueva matriz ósea. Si el osteoclasto y el osteoblasto funcionan al unísono, el osteoclasto rompe y el osteoblasto viene después y te lo tapiza. Entonces vos en total tenés el mismo depósito que resorción ósea, ¿sí? Esa es la idea del adulto fisiológico. Bueno, espero que hasta acá vengan bien. Si necesitan una pausa porque viene siendo mucha información o porque yo esté hablando rápido, es el momento de frenar, porque hasta acá llegamos con los conceptos fisiológicos que tenemos que saber sobre metabolismo fosfocálcico. Acabamos de plantear el escenario, ¿sí? Ese es el terreno donde vamos a trabajar. Y ahora lo que nos queda ver en esta segunda parte de la clase son los mecanismos que pueden regular todo esto que estuvimos charlando, ¿sí? Hay mecanismos que son mecanismos de tipo endocrino, es decir, van a vincular a hormonas para poder regular la cantidad de calcio y de fósforo cuando éstas varían. ¿Quiénes son estas hormonas que se encargan de regular la calcemia y la fosfatemia? Bueno, en principio son tres. Tres son las más importantes. En realidad, muchas hormonas tienen impacto sobre esto. La hormona de crecimiento, por ejemplo, si soy un niño y estoy creciendo, eso lo guía la hormona de crecimiento. Los glucocorticoides, las hormonas sexuales, factores de crecimiento que sintetizan los mismos huesos, como el fibroblástico 23, muchas hormonas realmente tienen como implicancia sobre la fisiología fosfocálcica y la fisiología ósea. Pero nosotros en este teórico vamos a ver tres, porque son las tres que se encargan exclusivamente de regular esto y que no tienen otras funciones en otro lado, ¿sí? Así que hoy tenemos tres protagonistas. La primera es la hormona paratiroidea, la segunda es la vitamina D y la tercera es la calcitonina. Comenzamos. Vamos a hablar de hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea, o PTH, que es de las siglas en inglés, paratiroide hormona, ¿sí? Es una hormona que, como su nombre lo dice, la sintetizan las glándulas paratiroides. Nosotros tenemos 4 glándulas paratiroides ubicadas en la parte posterior de la tiroides, muy pegaditas al cuerpo tiroideo, y esas glándulas paratiroides tienen unas células que son sensibles al calcio, ¿sí? Estas células son sensibles al calcio y cada vez que el calcio esté en valores normales, ¿sí? Estas células van a tener como señales inhibitorias que les va a decir, como si yo les dijera todo está bien, ¿sí? Como que la célula sensa por receptores que tiene para la calcemia, tiene receptores para el calcio, entonces cada vez que esas glándulas reciben el flujo sanguíneo, sensan la cantidad de calcio que hay. Y si la cantidad de calcio que hay es normal, se inhiben esas células, se activan vías inhibitorias para que no sinteticen y no liberen nada. Ahora, cuando entramos en situaciones de hipocalcemia, ahí desaparece ese estímulo que estaban sensando las glándulas o las células paratiroideas, ¿sí? Yo no tengo tanto calcio, entonces esas células se quedan sin señal inhibitoria. El estímulo para que las células paratiroideas liberen la hormona paratiroidea es la hipocalcemia. Cuando yo tengo poco calcio, esas células quedan sin inhibición y liberan su hormona. Entonces ahí ya les acabo de dar una ayuda enorme. ¿Cuál va a ser la función de la hormona paratiroidea si se libera cuando hay poco calcio? Y bueno, claramente la función va a ser subir el calcio, ¿sí? La hormona paratiroidea es una hormona hipercalcemiante, ¿sí? ¿Cómo va a ser para subir el calcio? Bueno, va a ir a dos lugares principalmente. Por uno el riñón y por otro el hueso. Entonces, esto como siempre que estudiamos endocrino, ¿qué tengo que saber? Bueno, ¿qué glándula libera la hormona paratiroidea? La glándula paratiroides. ¿Cuál es el estímulo para su liberación? La hipocalcemia. ¿Cuál es la función? La hipercalcemia.
¿Y a qué lugares va para poder cumplir esa función? Al riñón y al hueso. ¿Qué tienen el riñón y el hueso, además de capacidad para poder modular el calcio y el fósforo? Claramente tienen receptores para esta hormona paratiroidea. Por eso es que son los tejidos diana u órganos blancos de esta hormona. ¿Sí? Bueno, ¿qué efectos va a tener para poder lograr subir el calcio? Para subir el calcio, la hormona paratiroidea va a tener efectos sobre los huesos para tratar de que haya mayor reabsorción ósea. ¿Sí? Acá, ¿cuál es la idea? Que si el que si el hueso tenía la capacidad de depositar y de resorción ósea, de resorción de calcio, vamos a tratar con la paratormona de pedirle al hueso que se encargue de movilizar más calcio para que ese calcio salga al líquido extracelular. Entonces, la primera función de la paratormona es en el hueso decirle, che, aumentame la resorción ósea, ¿sí? Sácame más calcio del que estás depositando. Eso, si uno lo piensa así como de una manera lógica, vos decís, bueno, si la paratormona quiere subir el calcio y va al hueso, ¿a qué células les irá a pedir que suban el calcio? ¿Al osteoblasto o al osteoclasto? Bueno, el osteoblasto habíamos dicho que agarraba calcio y lo metía para producir nuevo hueso. Entonces ese me haría como perder. El osteoclasto, en cambio, es el que remueve el hueso y me deja calcio libre, porque lo está rompiendo el hueso. Bueno, la paratormona tiene efectos hipercalcemiantes por la resorción ósea, pero el receptor de la paratormona lo tiene el osteoblasto. El osteoblasto lo que hace, ¿sí?, es, al recibir la paratormona, liberar una sustancia que se llama RANK ligando. El RANK ligando es justamente el ligando de un receptor RANK que lo tienen los osteoclastos y sus precursores. ¿Sí? Voy de vuelta. La paratormona, el receptor la tiene el osteoblasto. Y cuando la paratormona llega al osteoblasto, lo que hace es liberar ese osteoblasto esta sustancia RANK ligando. Y ese ligando de RANK se une al receptor que lo tienen los osteoclastos y sus precursores. ¿Qué hará el RANK ligando cuando llegue ese receptor RANK al osteoclasto y a su precursor? Los activa. Entonces la paratormona va hasta el osteoblasto para decirle que libere RANK y decirle, che, activame el osteoclasto. ¿Se entiende? Es como que la paratormona, en vez de ir directamente al osteoclasto y activarlo, lo hace a través del osteoblasto. Le pide al osteoblasto que libere este mensaje, que es un mensaje parácrino, porque fíjense que se libera pero queda ahí mismo en el mismo tejido, que es el tejido óseo, y ese RANK ligando me activa el osteoclasto para que empiece a remover hueso. Entonces, con este caminito, donde llegó la paratormona por sangre, se unió a su receptor en el osteoblasto, liberó RANK ligando y me activó el osteoclasto me remueve el hueso y yo termino teniendo más calcio en el plasma. ¿Sí? Primer función importante entonces de la paratormona, promover la resorción ósea a través del osteoblasto con el RANK ligando para activar el osteoclasto. Segunda función hipercalcemiante, bueno, en el riñón la paratormona tiene dos funciones, se las pongo ahí a las dos juntitas, porque son las dos renales. Acuérdense que el intestino no tiene receptores para la paratormona, pero sí tiene receptores para vitamina D. Y en un rato vamos a charlar cómo es la activación de la vitamina D, pero la paratormona tiene una función crítica en esta activación de la vitamina D. Lo que hace la paratormona es ir a activar una enzima del riñón que se llama alfa-1 hidroxilasa, y lo que hace esa hidroxilasa es hidroxilar justamente 1, porque es el carbono 1 a la vitamina D, para que pueda tener una forma activa, ¿sí? Entonces, cuando hay paratormona, se activa más vitamina D, y la vitamina D es la encargada de aumentarme la absorción de calcio. Entonces, la paratormona, de vuelta indirectamente, porque fíjense todo el camino que hace, es media voltera la paratormona, pero logra que yo absorba más calcio. Entonces, fíjense, fue al riñón, me activó la vitamina D, y la vitamina D fue al intestino y dijo, absorbe más calcio, ¿sí? Y por último, también, como para hacer un poquito más sencilla, la paratormona, ya que está en el riñón, además de aumentar la actividad de esta hidroxilasa, aumenta la reabsorción tubular de calcio en el riñón. Pero guarda con esto,
no solo aumenta la reabsorción tubular de calcio, sino que aumenta la excreción de fósforo. Es decir, le dice a los túbulos de la nefrona: reabsorbeme más calcio, pero no me reabsorbas fósforo. ¿Por qué? Porque si yo reabsorbo calcio y fósforo, ese calcio y fósforo ya vimos que se juntan porque se atraen, porque el calcio es un catión y el fósforo es un anión. Y yo lo que quiero es aumentar la cantidad de calcio libre, suelta, la de la calcemia. Entonces aumento la reabsorción de calcio renal, pero no la de fósforo. Y así, de esa manera, la paratormona tiene un efecto fosfatúrico, ¿sí? Fosfatúrico porque elimina más fósforo por orina, pero hipocalciúrico, es decir, me baja la cantidad de calcio en orina. Hipocalciúrico. Me baja la cantidad de calcio en orina porque me reabsorbió más en los túbulos, ¿sí? Entonces fíjense cómo la paratormona termina logrando un aumento de calcio porque le pidió al hueso que remueva más de sus depósitos, le pidió al intestino que absorba más a través de la vitamina D y le pidió al riñón que reabsorba más calcio sin reabsorber fosfato. De esas tres maneras yo tengo más calcio y así la paratormona cumple su efecto hipercalcemiante e hipofosfatemiante. Me baja el fósforo, ¿sí? Sube el calcio, baja el fósforo. ¿Hasta cuándo va a cumplir la función la paratormona? Y hasta que la calcemia vuelva a sus valores normales y yo logre inhibir a estas células de la paratiroides que me liberaban la paratormona. ¿Se acuerdan que dijimos cuando el calcio es normal? La glándula paratiroides sensa que el calcio es normal e inhibe la liberación de la hormona. Entonces sería como un ejemplo de retroalimentación negativa. Listo, llegó el calcio a lo normal, ya está, freno el estímulo de liberación, ¿sí? Así es como vemos paratormona. No se olviden, por favor, que la paratormona tiene receptores solo en hueso y en riñón, no tiene en intestino. La función que tiene en intestino la logra a través de la vitamina D, ¿sí? Bueno, vamos entonces a repasar las funciones que tenía la paratormona en el riñón. Son tres. Por un lado, te estimuló la reabsorción de calcio. Dijimos que por eso era hipocalciúrica, me bajaba el calcio en orina porque reabsorbía más. Pero ¿cómo era? Era fosfatúrica o hiperfosfatúrica, porque te inhibe la reabsorción de fosfatos en orina, ¿sí? Entonces la paratormona en los túbulos renales te hace reabsorber más calcio, pero te hace reabsorber menos fósforo. Y por último, otra función no menor es que en el riñón te estimula la función de esta hidroxilasa que les contaba para poder activar la vitamina D y que la vitamina D vaya al intestino y le pida absorber más calcio, ¿sí? Bueno, terminamos con paratormona. Vamos a hablar ahora de... No terminamos con paratormona. Les pido perdón. La animación del Power me hizo pensar que ya me iba a la otra hormona, pero no. Les repasa ahí el efecto de la paratormona en el hueso. Repasamos los tres de riñón recién y ahora repasamos el efecto de la paratormona en el hueso. En el hueso, acuérdense, la célula que tiene el receptor para la paratormona es el osteoblasto, pero no porque la paratormona me haga depositar más hueso, sino porque en el osteoblasto te hace aumentar la producción de RANG ligando. Lo otro que tienen ahí es el factor estimulador de colonia macrofágica. ¿Vieron que les dije que los osteoclastos vienen de unas células de línea macrofágica? Bueno, pero más allá de eso, lo más importante es que te hace aumentar la actividad del RANG ligando. Entonces vos liberás más RANG ligando y ese RANG ligando llega a los receptores RANG que lo tenían los osteoclastos y ahí los activa para estimular la resorción ósea, ¿sí? Bueno, y ahora sí, antes de anunciarla anticipadamente, nos vamos a la otra hormona que es la calcitonina. La hormona paratiroidea o la paratormona era de las paratiroides. La calcitonina es de la tiroides. La tiroides es una glándula que con sus células principales libera hormonas tiroideas, pero también tiene unas células C que liberan calcitonina. La calcitonina tiene un efecto antagónico contrario al de la paratormona. La paratormona, ¿se acuerdan? Era hipercalcemiante. Bueno, la calcitonina lo contrario, es hipocalcemiante, me baja la cantidad de calcio en sangre. Entonces, ¿cuándo se va a activar la liberación de calcitonina?
Y bueno, cuando haya mucho calcio, ¿sí? Entonces de vuelta, ¿qué tengo que saber de cada hormona? Calcitonina, ¿dónde se secreta? Tiroides, célula C. ¿Cuál es el estímulo? La hipercalcemia. ¿Cuál es el efecto? La hipocalcemia, es decir, bajar ese calcio que está aumentado. ¿Y a dónde lo va a ir a cumplir ese efecto? Bueno, de vuelta, al hueso y al riñón. Tienen los mismos órganos blancos. En hueso y en riñón están las células diana, las que tienen un receptor para la calcitonina también. En el hueso voy a hacer lo contrario, voy a inhibir la resorción ósea, ¿sí? Voy a inhibir los osteoclastos. La calcitonina tiene sus receptores en osteoclastos. ¿Vieron que hoy dijimos la paratormona tiene el receptor en osteoblasto? Bueno, la calcitonina tiene el receptor en osteoclasto. Pero la calcitonina, cuando llega a su osteoclasto, lo inhibe. Entonces se pierde esa resorción ósea del osteoclasto y empieza a ganar la producción de hueso del osteoblasto. Entonces, si yo no estoy removiendo hueso, pero el osteoblasto sigue trabajando, cada vez deposito más y deposito más y deposito más. Entonces, todo ese calcio que andaba dando vuelta lo empiezo a disminuir, es decir, empiezo a tener efectos hipocalcemiantes por meter más calcio en el hueso, ya que inhibía el osteoclasto, ¿sí? ¿Y en riñón qué voy a hacer? Y bueno, voy a hacer lo contrario a lo que hacía la hormona paratiroidea. Ahora voy a eliminar más calcio, es decir, voy a inhibir la reabsorción de calcio, pero guarda acá, no voy a aumentar la reabsorción de fosfato. Voy a seguir queriendo que el fósforo se elimine. ¿Se imaginan por qué? ¿Qué dijimos hoy? El calcio es un catión y el fósforo es un anión. Claramente se ven atraídos. Entonces yo no quiero reabsorber fósforo. Lo voy a dejar a ese fósforo en la luz tubular de la nefrona. Porque con esas cargas negativas ahí, el calcio se va a ver atraído. Y si yo le freno la reabsorción en las células tubulares, con el fósforo en el túbulo atrayéndolo, voy a poder generar mayor calciuria, es decir, eliminar más calcio por la orina. ¿Está bien? Entonces, la calcitonina se activa cuando hay mucho calcio. ¿Para qué? Para tratar de bajarlo. ¿Cómo lo baja? Y bueno, aumentando el depósito en el hueso, pero no porque active el osteoblasto, sino porque te frena al contrario, te frena el osteoclasto. Y frenando la reabsorción renal en riñón, es decir, con un efecto calciúrico, ¿sí? Ese sería como el resumen de la calcitonina. Y vamos a hablar de la última hormona, y ya vamos a estar terminando, que es la vitamina D, ¿sí? La vitamina D, o sea, no solo es una hormona, sino que claramente, como su nombre lo dice, es una vitamina, pero es una vitamina que tiene un montón de funciones hormonales. Nosotros la vemos en hueso, que es su función clásica, pero en realidad hay un montón de funciones no clásicas, le llamamos, que se empiezan a ver vinculadas sobre todo a la inmunidad, vinculada también al envejecimiento o a la prevención del envejecimiento, vinculada incluso con algunas enfermedades, ¿sí? Enfermedades autoinmunes, enfermedades metabólicas. La vitamina D se ha empezado a encontrar relacionada y vinculada con un montón de cosas más que exceden al hueso y cada vez sabemos más sobre esta vitamina que como que excede esa función clásica que alguna vez le describimos, ¿sí? ¿De dónde incorporamos esta vitamina D? Bueno, la vitamina la podemos incorporar de vuelta de pescados, la podemos incorporar de hígado de res, de queso, de yema de huevo, de cereales, ¿sí? Realmente puede aparecer en muchas opciones nutricionales, ya sean de origen animal, que es lo que llamamos colecalciferol. El colecalciferol es típicamente de las fuentes animales, o de origen vegetal, como puede ser el ergocalciferol, ¿sí? Ahora, estas fuentes alimenticias, si yo me almuerzo un pescado con queso arriba, una yemita de huevo y un hígado de res de guarnición, ¿me alcanza para cubrir mi fuente de vitamina D? Bueno, lamento decirles que no. Las fuentes alimenticias de vitamina D se las ponemos primero como para que las conozcan, pero en realidad la principal fuente de vitamina D viene de otro lado, viene de un proceso endógeno que nosotros generamos con un precursor que tenemos en la piel, que es el 7-dehidrocolesterol. El 7-dehidrocolesterol es un precursor de tipo esteroideo, ¿sí? que es como si yo les dijera una estructura muy parecida al colesterol, pero con otras modificaciones químicas, que lo tenemos en la capa superficial de la piel. Ahora, como toda vitamina, nosotros no la vamos a sintetizar de nuevo sin algo externo.
En este caso, lo externo no necesariamente es una fuente alimenticia, sino que es la exposición solar. Si nosotros nos exponemos al sol, la radiación ultravioleta hace que este 7-dehidrocolesterol tenga un cambio molecular y pueda formar colecalciferol. El colecalciferol abandona la piel e ingresa sangre, pero no es activo el colecalciferol por sí solo, sino que tiene que sufrir 2 hidroxilaciones, es decir, ponerle 2 hidróxidos previo a poder ser activo biológicamente. Esto es medio, ¿se acuerdan como cuando hablábamos del angiotensinógeno? Que tenía que sufrir 2 cortes, angiotensina 1 y angiotensina 2, para poder cumplir función. Bueno, esto es lo mismo. Yo puedo tener un montón de colecalciferol, pero necesito que esto me lo hidroxilen 2 veces para que eso sea funcional o activo biológicamente. ¿Quiénes lo hidroxilan? Bueno, el primero el hígado. ¿En dónde? En el carbono 25. Entonces ahí tengo la 25 hidroxilasa. Y luego el riñón. ¿En dónde? En el 1. Entonces ahí tengo la 1 alfa hidroxilasa. Y así es como el colecalciferol pasa a 25 hidroxi colecalciferol y luego a 1,25, porque tiene esas 2 hidroxilaciones, entonces es dihidroxi colecalciferol. ¿Sí? Ese 1,25 dihidroxi colecalciferol es lo que llamamos vitamina D. La vitamina D activa es eso, es el 1,25 dihidroxi colecalciferol. Y les digo esto, que sé que les parece un choclazo, y voy a decir, ¿para qué tengo que saber esto? Porque en realidad, si una persona tiene algún problema renal, sobre todo renal, hepático también, pero sobre todo renal, por más pescado con hígado de res y huevo que le des, ¿sí?, no va a llegar a cumplir con el requerimiento de vitamina D. Y vos le vas a decir, bueno, listo, exponete al sol. Y dale, sí, me expongo al sol. Y el 7-dehidrocolesterol pasa a colecalciferol. ¿Pero me sirve de algo? Es como decir, bueno, dale, listo, tomá angiotensina 1. ¿Me sirve de algo la angiotensina 1 si yo no tengo enzima convertidora de angiotensina? Y no, porque la angiotensina 1 no tiene función biológica. Bueno, yo necesito lograr que estos precursores tengan función biológica y para eso necesito un riñón preservado, ¿sí? Entonces, fíjense qué importante es toda esta cadena de pasos para lograr una vitamina D activa. Y cómo las personas que tienen insuficiencia renal crónica, ¿sí?, es decir, un riñón que no funciona de larga data, seguramente tengan problemas óseos, pero no porque el riñón no te reabsorbe el calcio, sino porque el riñón, si no funciona bien y no te hidroxila esta vitamina D, estás perdiendo a una hormona fundamental en la regulación fosfocálcica y en el metabolismo óseo, ¿sí? ¿Por qué es tan importante esta hormona? Bueno, esta hormona, a diferencia de calcitonina y paratormona, es una hormona esteroidea, vieron que les decía, deriva del colesterol. Entonces, el receptor va a estar en el citosol. Calcitonina y paratormona son proteicas y su receptor está en membrana. Acá esta hormona atraviesa la membrana, encuentra su receptor en el citosol y forman un complejo que se va al núcleo y puede regular la expresión génica. Entonces genera efectos realmente a largo plazo la vitamina D, porque modula la transcripción y la expresión de distintos genes. ¿Qué efectos va a generar? Bueno, en el intestino, lejos el efecto más importante para poder aumentar la absorción de calcio, ¿sí? En el intestino aumenta la absorción transcelular de calcio porque genera síntesis de mayores transportadores, ya sea canales o bombas de calcio, es decir, canales para que el calcio ingrese de la luz del intestino al enterocito, y bombas de calcio o calcio ATPasas para sacarlas del enterocito a la sangre, ¿sí? Esa sería como la absorción transcelular de calcio, la que atraviesa la célula. Porque en realidad parte del calcio puede ser paracelular y como meterse entre las uniones celulares de dos enterocitos, ¿sí?, y atravesar por vía paracelular. Pero por vía transcelular, entro por canal, salgo por bomba. Hay unos canales que se llaman TRPV y unas bombas que se llaman calcio ATPasa. ¿Está bien? Entonces aumenta la expresión de esos transportadores. Si yo tengo vitamina D, pongo más transportadores en la membrana para poder ingresar más calcio y sacarlo a sangre. Pero no solo eso, sino que también aumenta la expresión de calvindina. Calvindina es una proteína fijadora de calcio que tengo en los enterocitos. Entonces, cuando el calcio ingresa por los canales, ¿sí?, claramente a favor de su gradiente, porque es un transporte por canales pasivo, la calvindina lo fija. Y eso hace que el calcio no quede flotando en el citosol, sino que esté unido a una proteína, y de esa manera como que el gradiente no se disipe tan rápidamente. ¿Se acuerdan que hablábamos que el calcio
no tenía una biodisponibilidad tan alta. Entonces tener vitamina D me hace sintetizar esta calvindina que todo el calcio que va entrando lo va fijando para que el calcio no frene de entrar y tratemos de absorber la mayor cantidad posible, ¿sí? Ahí tienen una imagen con una representación de esta absorción que les decía. Fíjense que de izquierda a derecha tienen la luz intestinal. Fíjense que ahí se ve el ribete en cepillo de las células de los enterocitos, de las células epiteliales del intestino. Están estos TRPV que les decía que eran canales de calcio, pero cuando el calcio entra se une a esta calvindina que yo les decía, ¿sí? Luego la calvindina suelta el calcio y el calcio se va por estas calcio ATPasas o por intercambiadores sodio-calcio para pasar a sangre, ¿sí? Entonces entré por un transporte pasivo, me fui por uno activo. ¿Es la única manera que tengo de entrar el calcio? No, también tengo la vía paracelular, es decir, meterme entre las células, pero no es la más importante, ¿sí? Y la paracelular yo no la puedo regular, en cambio la transcelular sí. Entonces si una persona que ustedes vean el día de mañana le falta calcio, ustedes se dan cuenta que tiene una hipocalcemia, es decir, bajo calcio en sangre, y pueden tranquilamente suplementar la vitamina D en caso de ser necesario, para que de esa manera aumente la expresión de estos transportadores por la vía transcelular, aumente la expresión de calvindina y de esa manera ingrese más calcio y logran si yo les dijera compensar esta hipocalcemia siempre y cuando los otros mecanismos funcionen bien, ¿no? Si yo tengo un riñón que tiene una enfermedad perdedora de calcio, bueno, por más calcio que yo absorba, el calcio se va a perder. Tengo algún problema que el hueso está sobreestimulado con su resorción y bueno, también. Pero bueno, en condiciones prácticas y para no entrar en cosas muy complejas, fíjense qué importante es la vía transcelular y la vitamina D, porque si yo tengo buena cantidad de vitamina D, me aseguro un buen ingreso de calcio, ¿sí? Entonces, la vitamina D ya se dan cuenta que es hipercalcemiante, o sea, la vitamina D me sube el calcio. ¿Pero por qué me sube el calcio? Porque por un lado me aumenta la absorción de calcio en el intestino, pero por el otro porque también me aumenta la reabsorción de calcio en el riñón, ¿sí? Esto es como la paratormona, ¿se acuerdan que la paratormona también era hipercalcemiante? Bueno, acá la vitamina D y la paratormona, que son las dos hipercalcemiantes, aumentan la reabsorción de calcio en el túbulo distal de la nefrona, con la diferencia de que la vitamina D no pierde fósforo. La vitamina D, así como es hipercalcemiante, es hiperfosfatemiante, ¿sí? Sube el calcio y sube el fósforo. La paratormona no hacía eso, ¿se acuerdan? La paratormona subía el calcio, pero el fósforo te lo bajaba, era fosfatúrica la paratormona. Bien. Y por último, en el hueso tiene efectos más bien indirectos. No hay receptores para vitamina D en el hueso, ni el osteoblasto ni el osteoclasto. El osteoblasto tenía receptor para paratormona, el osteoclasto tenía receptor para calcitonina. ¿Para vitamina D alguno tiene receptor? No, la verdad es que no, o al menos no con una función muy definida, ¿sí? Pero lo que sí sabemos es que si la vitamina D te hace absorber más calcio y te hace perder menos calcio y menos fósforo por riñón, vos vas a tener más calcio y más fósforo dando vuelta. Entonces, ¿qué va a hacer ese calcio y fósforo? Y bueno, se va a ir a depositar al riñón. Entonces, si bien no tiene un receptor en el hueso, la vitamina D logra mayor depósito óseo, ¿sí? Porque te genera mayor disponibilidad de calcio y fósforo para que pueda cristalizar, ¿sí? Entonces el hueso, cuando hay vitamina D, se va mineralizando. ¿Está bien? Bueno, ahí estaba lo que les decía y con esto terminamos. Yo espero que este teórico les haya servido. Espero que no haya sido muchísima información. Por ahí muchas veces es difícil como encontrar el balance justo para... Perdón, les quedó ahí mi fondo de pantalla. ¿No? Es difícil como encontrar el balance para encarar este tema porque realmente integra muchos conceptos de la cruzada, se mete en mecanismos muy moleculares, pero yo lo que les recomiendo es que no pierdan de vista de qué eje se desprende este tema, que es del eje endocrino. Entonces la idea es como decir, bueno, yo quiero regular calcio y fósforo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Bueno, por lo que vimos de las funciones del calcio y del fósforo. Bueno, ¿dónde tendría que actuar si quiero regular esto? Intestino, riñón y hueso. Lo que les dije de la plata, ¿se acuerdan? ¿Dónde entra, a dónde se va y dónde la guardo? ¿Sí? Ingresos, egresos y ahorros, depósitos. Bueno, entonces ese es mi terreno para actuar. ¿Y quiénes son las actrices o los actores acá?
Y bueno, para tu hormona, calcitonina y vitamina D. ¿Qué tengo que saber? Lo mismo de siempre. ¿Qué glándulas la producen? ¿Cuál es el estímulo? ¿Cuál es la función? ¿Y cómo hacen para llevar a cabo esa función? Por eso tengo que conocer el terreno, saber qué pasa en intestino, qué pasa en riñón y qué pasa en hueso. Bueno, para mí fue un lindo desafío igual dar este teórico. A mí me gusta mucho este tema, así que por supuesto cualquier consulta que tengan al respecto pueden escribirme a mi mail. No quedó en este Power porque, como les decía, lo hizo Lucas y no yo, pero mi mail lo tienen de otros teóricos, está también en el cuadernillo, es eric96crossi@gmail.com. Cualquier consulta, por supuesto, que me escriben ahí y dispuesto a responderla. Y si no, por supuesto, van a tener sus espacios de consulta en cada comisión para poder seguir charlando sobre esto. Ojalá que les haya gustado y que les haya despertado interés este tema y que no les haya parecido muy complejo. Y bueno, les dejo un saludo y muchos éxitos con lo que queda de la materia.